Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal, objetivo, edificante que queremos entre todos para que construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Como siempre, estamos a esta hora emitiendo nuestros comentarios por el canal 19 desde Santo Domingo, República Dominicana, retransmitido por una red de cables en todo el país. En cada municipio estamos retransmitidos por un cable local. También estamos en las plataformas digitales de YouTube, de Periodismo y Sociedad y del canal 19, Facebook Live de Andrés Matos y Periodismo y Sociedad de manera simultánea. A la hora también que usted quiera entrar y ver nuestro programa en la comodidad de su hogar o mientras va de viaje, usted le da a la campanita de uno de estos dos YouTube, Periodismo y Sociedad, y ya usted nos tiene. Siempre con la gracia de Dios. Siempre Dios nos acompaña, nos lleva, nos guía para poder emitir estos criterios con la mayor sanidad posible, con la mayor capacidad de entendernos, que es lo que nos lleva a ese buen camino y a ese puerto seguro de desarrollo y de bienestar. Hoy, como les había informado, tenemos un programa que yo espero que ustedes le saquen beneficio, lo escuchen, lo mediten. Es un programa que yo he pensado hace muchos años hacerlo con el invitado y con el tema, porque para mí es algo que permite que nosotros nos reencontremos con nuestro interior, con nosotros mismos en esa parte. Y más en esta Navidad, que siempre va a ser época de Cristo. El sacerdote, el padre Cecilio de los Santos, un amigo de hace tantos años que yo tengo en la iglesia y que teníamos esta deuda pendiente por venir aquí. Cecilio es vicerrector del seminario Santo Tomás de Aquino, pero él tiene una experiencia mayor en términos pastoral, porque esto es académico, en lo pastoral con las comunidades más necesitadas, donde ha demostrado ese corazón, esa entrega humana guiada en la prédica cristiana, que fue lo que me hizo ser cada vez más amigo de él. Padre Cecilio, buenos días. Buenos días, mi querido Andrés Matos, conocido como Licho. El pueblo te conoce como Licho, ¿verdad? Como Licho, me bautizó el pueblo así. Ya yo tengo que ponerle el acta de nacimiento. Estoy muy alegre de estar aquí contigo, de estar aquí también en contacto con cada uno de ustedes en este prestigioso programa, bien escuchado, y también por el contenido que tú manejas aquí. Gracias, padre. Gracias por la invitación. ¿Cómo le ha ido? Bien. Estoy feliz de la vida, feliz. ¿Usted está en el seminario? Estoy en el seminario Santo Tomás de Aquino, como lo has dicho, ahí de vicerrector general de este seminario, donde se forman los futuros presbíteros, sacerdotes, y también estamos ahí como profesor en el área de la teología. En la parte académica. En la parte académica, por supuesto. Pero usted ya se retiró de las parroquias y esas cosas. Tú sabes que nosotros dependemos del obispo, y en el año 17, un año después que vino Monseñor Osoria, el obispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, me sacó de la vicaría del clero y me mandó a Roma a prepararme por 2 años, y regresé en el año 19, previo a la pandemia. Ya para la pandemia yo estaba aquí y me ha destinado en el seminario, en la formación. Allí estoy desde agosto del 2019, 3 años y medio llevo allí. Pero recuerda que yo antes estaba en el seminario menor Jesús Buen Pastor, en el Galá, y el propedéutico que queda ahí mismo. Yo tengo ya 13 años en la formación de los seminarios. De los jóvenes. Sí. Y cuando yo salí de Simón Bolívar, yo llegué allá del seminario menor, y de allá de Simón Bolívar yo fui al propedéutico, que está al lado del seminario menor, ahora está en Santiago, y desde ese tiempo yo he estado ligado de una manera u otra a la formación. Sí. Cecilio viene de una comunidad
rural cercana a la capital, que es de Yamasá. Correcto, provincia de Monteplata. Provincia de Monteplata, y es un agricultor también. Ah, sí, sí, mi papá cultiva el cacao y mi familia y yo también. Y la trabaja, sí. Exacto, mi momento de juventud. O sea que no es que ha venido ni que solo. Padre, queríamos hablar con usted sobre la Navidad. Nosotros siempre celebramos a Jesucristo, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. Pero siempre sale una controversia, sí, de que no nació el 25, que él nació en marzo, que nació en abril. Sí. Entonces, y que nació de una mujer que estaba soltera, que era virgen. Así es. Y todas esas cosas. Entonces, la juventud de hoy, como que necesitamos darle esa explicación de por qué eso fue posible. Yo quiero que usted me diga esos detalles. Sí, yo también estoy de acuerdo, lo que no creo que fue el 25 de diciembre, no lo creo tampoco. Pero nosotros no estamos celebrando el 25 de diciembre como de manera literal que nació ahí. Podemos hablar un poquito de esto. De hecho, el decreto del nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, viene por Teodosio I en el año 354. En el año 354. Después de Cristo. Mucho después. Fue reconocido ya. Exacto. Aunque la fiesta la comenzó a celebrar Julio I en el año 322, 23 por ahí. Y por decreto, es en esa fecha que se hace el decreto. Y fíjate bien, Licho, qué bueno esa pregunta. El 25 de diciembre, recuérdate que esa es una fiesta que viene del paganismo. Viene del paganismo. Se celebraba el 25 de diciembre la fiesta del solsticio. Y en ese tiempo que nosotros llamamos el Adviento, que previo al 25 de diciembre, del 17 al 25 de diciembre, antes también se celebraba la fiesta de los Saturnales, que era en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura. Correcto. Y recuerda que en diciembre viene como la cosecha, termina ya el otoño, sí, lo que es la cosecha. El invierno. Sí, es como una especie de celebrar la acción de gracia, dar las gracias a Dios y dar gracias por la vida, porque ya hemos tenido la cosecha, se recoge todo, vamos a celebrar. Y entonces nace eso en torno a esto. En este pueblo tropical, quizás no tenemos esa notoriedad de las estaciones del año. El verano y el otoño se parecen. Sí. Y ahora que hay un poquito de frío. En otras zonas del planeta sí hay una distinción. Exacto. Hay un verano caluroso. Y se para la producción. Un otoño medio y hay un invierno frío. Exacto, frío, donde la producción se para, sí, y solamente algunos productos pueden ser efectivos. Entonces eso de Nochebuena, que uno asume que es la Santa Cena de Cristo, explíquenos eso. Fíjate, es bueno mencionar al profeta Isaías en el capítulo 7, ya de las profecías. Recuerda que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ya aguardaba la manifestación gloriosa de un Salvador que iba a nacer del linaje de David. Y David es de Belén. Y el Salvador del mundo también nacerá en Belén. Las Sagradas Escrituras y también la tradición está de acuerdo en que Jesús sí fue un personaje real que nació en Belén. Nació en Belén en ese tiempo, cuando se iba a hacer el censo, lo narran en los evangelios. María fue al censo, estaba embarazada y en ese momento le tocó el parto allí y nació en un pesebre porque no le dieron al ojo. Eso lo narran las Sagradas Escrituras y también muchos historiadores. Habla de Jesucristo como Flavio Josefo, historiador, ¿verdad?, judío, nos habla de ese acontecimiento. Lo de la fecha exacta. Pero eso fue narrado ya posteriormente. 30 años después o más. Mucho más. Posteriormente, después, en el primer siglo. Exacto. Exacto. Pero sí, tenemos claro que Jesucristo nació en Belén y para esa época más o menos. El día exacto, porque en la tradición no le daban tanta importancia a las fechas como hoy, la historia. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras es un libro histórico, pero no es un libro de historia. No. Es un libro que está en la historia y las fechas exactas, vemos que sí Lucas
sí le daba mucha, porque era un historiador, el evangelista Lucas, Sí. y le da mucha importancia también a las fechas. Entonces, en esa época en la que Cristo nace, se encuentra con esta mujer, dicen que el Espíritu Santo le advirtió: tú vas a tener un hijo que va a ser del Espíritu Santo, pero tú vas a tener que casarte después con alguien, con una persona, en ese Licho, cuando te decía el profeta Isaías, ya en el capítulo 7, ya el profeta anuncia que el Salvador del mundo nacerá de una mujer. Ya en el capítulo 7 de Isaías, 8 siglos antes de Jesús nacer, ya era una profecía, y está en el capítulo 7 de Isaías. Y sí, en el Viejo Testamento. Y dice que nacerá de una mujer virgen, y le pone hasta el nombre, el Emmanuel. Eso de Manuel que vemos en la Sagrada Escritura ya es de Isaías. Es el mismo Isaías. Sí, de Isaías. 800 años antes. Ya era una promesa que el pueblo aguardaba, esperaba el Salvador del mundo. Cuando vino Jesucristo, que fue preservado del pecado y que fue también María preservada del pecado, el ángel anuncia que ella dará luz. Y dará luz a un hijo, pero yo no conozco a hombre, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo puedo yo dar a luz? No te preocupes, que la sombra del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y lo que hay ahí no es de hechura humana, sino divina. Y ahí es que María dice, se pone como el servicio del Señor. Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla según tu palabra, no lo que yo creo, ni lo que quiere el otro, según tu palabra. El mismo José también, cuando tuvo que llevarse a María, la rechazó porque yo no he estado con ella. ¿Y cómo va a ser que me voy a llevar a una mujer? Es adúltera. Sí, esa mujer es adúltera en el plano lógico de la vida. En el pasaje de la crucifixión de Cristo, aparece como que ella está golpeada, o sea, repugnada por la sociedad. Exacto. Porque es una mujer. No, porque era ley de Moisés repudiar a toda la mujer que tuviera alguna relación fuera propiamente del matrimonio de su esposo. Y ella cumplía ese compromiso. Pero ella estaba dando respuesta no al mundo, sino a la divinidad. Para dar la respuesta al mundo, porque si esperamos al Salvador, y el Salvador es Dios con nosotros, y tú que eres cristiano, sabes que Jesús es el Hijo de Dios, pero Hijo de Dios, Dios mismo, porque creemos que Jesús tiene doble naturaleza, la humana y la divina, y no puede nacer el Hijo de Dios de cualquier ser humano, y por eso el Señor preservó del pecado original a la Virgen María. Es un dogma de la Iglesia, y nosotros lo creemos por fe, de que María fue preservada del pecado para dar a luz al Salvador. Correcto. En Belén nació Jesús, en esa época que conocemos, el pesebre, el Belén, los animales, porque recuérdate que no se le abrió ninguna casa a esa mujer extraña allí. Sí. Y entonces tuvo que nacer en un pesebre que era un portal de animales, entre pajas. Seguro. Y entre cosas, así fue. Y eso es lo que nosotros vemos, porque la nota distintiva de la Navidad, en el sentido de imagen, la representa el Belén, o el nacimiento del niño Jesús. El nacimiento de Jesús en Belén. Exacto. Y sobre todo en una época, porque ahora yo quiero... Ustedes en esas enseñanzas, ustedes priorizan mucho el impacto político, ya cuando el Cristo sale a predicar, que sale a decir yo soy el Hijo de Dios, sale a recorrer todo lo que es la parte de Jerusalén y toda esa zona. Ustedes priorizan mucho, destacan que este hombre cambió el mundo político, y que cambió el mundo político con la religión, porque entonces rompe con ese paganismo y comienza a decirle a la gente, no, hay un Dios en el cielo, un único Dios, es mi Padre, yo vengo en su nombre. Jesús era judío y cumplía las normas del judaísmo, ¿verdad? Estaba en la sinagoga, predicaba en la sinagoga, pero Jesús se opuso al poder político de entonces, representado por el consejo de ancianos, ¿verdad? Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, entre otras personalidades, los ancianos que eran los sacerdotes, y Jesús vino a repudiar este tipo de maltrato que también tenían estas personas. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él no se dijo el Hijo de Dios, sino que vino de parte de Dios y vino a representar lo que Dios quiere, y escogió a los pobres,
a los pobres de Yahvé. Dios escogió a su pueblo también como pobres de Yahvé. Pero este poder no representaba lo que Jesús quería venir a representar en este mundo. Y entonces Jesús sí revolucionó con su forma de ser y con todos sus seguidores lo que es el mundo político. Pero recordemos que este acontecimiento es un acontecimiento netamente religioso. Lo de lo político viene a irrumpir porque el cristianismo sigue creciendo. Pero influyó bastante. Pero muchísimo, muchísimo. De una manera tal que Constantino en el año 313 hace un decreto, el Edicto de Milán, muy conocido por todas las personas que han leído un poco. El Edicto de Milán para prohibir ya el maltrato la persecución a los cristianos. Y entonces es en el año 380 cuando se hace el edicto de Constantinopla, de Tesalónica, cuando se hace religión oficial del imperio, en el año 380. Porque tenemos que edificar en esa parte, padre. En ese tiempo, Judea era parte del Imperio Romano. Claro, el Imperio Romano estaba dividido en provincias. En provincias. Entonces, en Judea gobernaba Herodes. Entonces, Herodes era una expresión dictatorial. Exacto. Una forma, ese fue el que conocimos, pero todos los emperadores tenían esa vena de no permitir la disidencia. Sí. Entonces, Herodes, que además de que era un súbdito del imperio, exacto, relativamente, pero era el jefe ahí, era el que comandaba ahí. El emperador, el gobierno de ahí. Entonces, Herodes desató la persecución porque hasta él llegó la idea de que ha nacido un movimiento liderado por alguien que me va a reducir el poder. Correcto. Y viene por la profecía de los llamados Reyes Magos, que no eran tan magos nada, eran científicos del momento, ¿verdad? Espérese, astrólogos. De eso tenemos que hablar. Ajá. Los Reyes Magos no eran magos. No eran magos, no eran científicos, les llamaban como adivinos o videntes, porque vislumbraron una noticia que ya era profetizada por Isaías y que también ellos recibieron el anuncio. ¿Se refiere a los Melchor, a Baltasar y a Gaspar? Por supuesto, los tres reyes magos que eran astrólogos del momento y fueron a donde Herodes para anunciar y para ir a adorar. Cuando Jesús nació, le fue avisado por un ángel a ellos y ellos fueron a adorar al niño. Entonces Herodes quería también adorar al niño, aparentemente adorarlo, pero era para matarlo. Sí. Recordemos la matanza, que el 28 mató a todos los niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años para evitar el crecimiento de ese Mesías. De ese Mesías, porque si era el rey universal, le iba a quitar el poderío a él y a su descendencia. Y él lo quiso matar. Entonces, cuando ellos fueron y descubrieron al Belén, donde estaba el niño, también otro ángel le dice, no vuelvan a donde Herodes, porque va a matar al niño. Y desviaron el camino. Y usted sabe que Jesús fue perseguido desde la niñez. Tuvo que huir precisamente a Egipto. Y yo no sé qué tiempo duró en Egipto, pero cuando regresó a Egipto, no pudo regresar a Belén de nuevo. Porque allá estaba Arquelao, el hijo de Herodes, que también le seguía la misma persecución. Y por eso que Jesús se queda en Nazaret. Le llaman el Nazareno porque al retornar de Egipto a su tierra, no regresa a Belén, sino a Nazaret. Nazaret, que es otra ciudad. Una región de Galilea. De Galilea, allá donde está el mar, en la proximería, en el mar de Galilea, ¿verdad? Cafarnaúm, todo esto, el milagro de donde Jesús. Allá es que se produce el bautismo. La mayoría de los milagros, sí. Ahí, porque el Jordán nace de ahí. Correcto. Y ahí es que está el famoso mar de Galilea o mar de Tiberíades. Eso lo hizo como huyéndole a la persecución de su ciudad natal. Exacto. O él tenía proyectos de déjame seguir expandiendo mis ideas. Las dos cosas. Por supuesto, tenía, y él respondía al poder romano, porque era un súbdito, como bien lo ha dicho antes. Sí. Y recuerda que también está Pilato, Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma, y que estaba en convenio de los dos. Entonces, los romanos no era que dirigían directamente ellos, sino que buscaban gente del entorno, pero era bajo su régimen, porque el Imperio Romano, cuando nació Jesús, estaba ahí. Padre, lo que uno siempre ve
yo aprendí con un líder que siempre voy a tener, que había gente buena y gente mala en los gobiernos. Sí. Mientras, por ejemplo, dictador como Trujillo tenía gente que salvaba muchas vidas, Sí. a espaldas de Trujillo. Por supuesto. Y que tenía una visión. Entonces, Pilato es el hombre al quien le toca sentenciar a Cristo. Jesús. Pero Pilato da una demostración de que era una de las mentes y las conciencias más sanas, más demócratas, más cerca del menos maltrato a la gente y todo. Cuando Pilato dice, bueno, yo no lo puedo juzgar porque este hombre es inocente, pero hay un pueblo que está envenenado, que está siendo hostigado por un equipo, por un gran grupo que Herodes ha distribuido. Este hombre hay que liquidarlo, este hombre lo dejamos crecer, hay que liquidarlo. Pero Pilato era, como esa expresión, no lo pudo detener. No lo pudo detener. No. Y usó la sabia frase. Se lavó la mano, como dicen. Se lavó la mano y... Según las leyes romanas no lo podía condenar, porque no había hecho ningún delito. Júzguenlo ustedes. Júzguenlo ustedes. La soberanía del pueblo. Sí. Y ahí fue que intercambiaron. Y cuando hablamos de Pilato, entonces estamos haciendo un traslado en el tiempo de lo que es la pasión, la parte final de Jesús en su vida. Porque Jesús nace en Belén, pero crece. Sí, ya eso es el juicio. Exacto, el juicio final después de 30 años. Sí. Que entra esta escena que estamos hablando. Pasamos de la persecución. Pero se refiere a la misma persona. Pero es la misma persona que ha logrado trillar un camino. Y cada vez más. El cristianismo creció mucho. Mire, de esto, del crecimiento del cristianismo, ya usted dijo que aunque celebramos el 25 como el nacimiento, no es realmente el 25. No hay datos. No hay datos precisos que digan que fue el 25. La Biblia no lo dice. Hay gente que dice que, bueno, que como la Virgen salió embarazada en marzo, por ahí. Ah, interesante. Entonces, 9 meses... Entonces, cuando usted cuenta 9 meses de marzo a diciembre, usted tiene 9 meses. Exacto. Entonces, ella nació, está muy unido. Habría nacido en diciembre por esos 9 meses. Sí, el 25 de marzo se celebra precisamente el día de la Anunciación. Ajá. De la Anunciación, este hombre sabe mucho. No, yo he leído. Porque tiene una relación muy estrecha la fiesta de Navidad con el tema de la Anunciación. Seguro. Porque del 25 de marzo al 25 de diciembre precisamente son los 9 meses donde nació Jesús como cualquier niño normal. Y como ya le decíamos, en ese diciembre estaban las fiestas de los Saturnales, que hace un rato le dije que era en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura, que ya estaba en decadencia, venía el otoño, y entonces viene el frío, viene la oscuridad, las noches son más largas, y entonces se celebra la fiesta del sol, o el solsticio, que es el 25 de diciembre. Eran fiestas paganas, y es Teodosio I que hace este decreto para ir opacando, el Papa, ¿verdad? Opacando las fiestas paganas. Vamos a celebrar ya un Papa el cristiano. Verdadero sol de justicia, que es la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo, que ha venido a iluminar a los que viven en tinieblas. Se le da, se hace esa analogía y se le da ese cambio de sentido para dejar de adorar los falsos dioses y entrar en un clima de adorar al verdadero Dios. Sí. Lo que el padre está diciendo, el padre Cecilio de los Santos, con respecto a la agricultura y todo, es que en ese tiempo, habían 6 meses que eso era de una profusa producción de alimentos. Correcto. Pero esos alimentos se guardaban. Exacto. Para el tiempo para el invierno, para el invierno, el tiempo que no había producción. Entonces, quienes guardaban esos alimentos era gente de poder y después entonces tenía era para sacarle... para ellos no pasar hambre, aunque tuviera muchas veces el pueblo que pasarlo. Pero se le distribuía, y una de las cosas de Cristo que vamos a hablar en el próximo segmento es esa capacidad que él tuvo de multiplicar los alimentos. Pero era una visión política que él tenía. Por supuesto. De esa parte. Mire, padre, yo quiero que vayamos a un segmento, a una pausa, para que hablemos ya, dejando atrás la persecución infantil, el escenario donde él nació, para que nos vayamos a donde ya Cristo es perseguido como un Dios real, como un representante de Dios real, como el hombre que está haciendo el equipo que luego va a ser el que va a diseminar su prédica
por toda la humanidad. Dame 20 segundos para decir algo que no se puede quedar aquí en este segmento. Y es que el Belén, quien lo populariza, es San Francisco de Asís. Mira, San Francisco de Asís, no me diga. que hizo un Belén en el 1223. En Roma. En Roma, en Grecia. Sí, en Grecia. Grecia, de Roma. De Italia, ¿verdad? Una región de Italia, en Grecia, donde primero se significó que le llamaban momentos vivientes. Momentos vivientes. Es como una especie de drama, donde había un asno, había una vaca y había una imagen de un muñeco que representaba al niño. Y fue Francisco de Asís, las Clarisas, que eran una congregación que él fundó con Santa Clara de Asís, fueron los que fueron extendiendo por toda Europa el Belén. Y hasta este momento sigue siendo como la señal del nacimiento, que no fue desde el principio del siglo I. Fue en la Edad Media. O sea, el lugar de nacimiento de Cristo no se vendió, no se popularizó. Hasta la Edad Media de la manera tal. Y en el siglo XVI fue que se popularizó los belenes. Y el máximo esplendor de los grandes belenes los tenemos en el siglo XVII y XVIII. Que eso es reciente. Ya con los pintores Exacto. Que fueron los que le dieron el impulso artístico. Pero tenemos que decir que el origen está con San Francisco de Asís, ¿verdad? Que es el patrono de Italia, que significa una escena en una Eucaristía para recordar el nacimiento de Jesús. Qué bueno. Estamos aprendiendo más de lo que usted se imagina. Yo por lo menos estoy aprendiendo. Vamos a una pausa. Seguimos con el padre Cecilio de los Santos, quien es, repito, vicerrector del seminario de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, donde se están formando todos estos jóvenes, de lo que vamos a hablar también. Jóvenes sacerdotes que van luego a darle continuidad a esta prédica. Sinceramente, padre, que me siento muy bien con usted aquí presente. Vamos a una pausa, Manuel. Una gran alegría estar celebrando este programa aquí con el padre Cecilio de los Santos. Ahora integramos al panel a Jesús Ogando, que es parte del programa los martes, pero él tiene una prédica y una práctica religiosa también, y quisimos, bueno, amarrarlo para que él también participe de este conversatorio con el padre Cecilio. Padre, yo le dejé una pregunta, una inquietud al final, que para mí es interesante. Cristo ya a los 20 y tantos años, a los 33 porque lo apresaron, a los 30 nos dimos cuenta que ya él estaba... Hizo vida pública, que comenzó con el bautismo en el Jordán. Pero él venía con ese laborantismo de predicar una religión diferente, una forma de vida diferente, y predicar una fe que él representaba. Sí. Entonces comenzó el aglutinamiento de gente que lo seguía, pero que él era también inteligente en escoger a quién él dejaba acercar. Como dicen ahora los políticos, ¿quiénes van a formar su anillo? Él formó sus 12 apóstoles y él los fue escogiendo, no a todo el que decía yo quiero... Él los eligió. Él los elegía en esa parte. Y consta en las Sagradas Escrituras. No fue ustedes que me eligieron, sino yo a ustedes. Exactamente. Denos detalles de esa etapa. Fíjense, estábamos en el segmento pasado hablando de lo que es la infancia de Jesús, todo lo que es el Belén, todo lo que compone esta realidad. Y desde ese momento hasta aquí, estamos dando un salto de lo que se llama la vida oculta de Jesús, que desde su niñez, la infancia, aparece en las Sagradas Escrituras a los 12 años, cuando es perdido y encontrado en el templo. Pero Jesús se bautiza más o menos a los 30 años en el Jordán, a los 30 años. Y con el bautismo en el Jordán, entonces se inicia lo que le llamamos la vida pública de Jesús, que de ahí... El ministerio de la vida pública de Jesús, correcto, el ministerio de la vida de Jesús, donde realiza su primer milagro cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? En Caná de Galilea, que está cerquita, ahí en la región de Galilea, cerquita de Cafarnaúm, en esa zona.
Exacto. Entonces ahí es que él comienza a como conformar ya la estructura que luego, quizás no lo hizo con esa conciencia, eso lo determinará usted. Jesús tiene un proyecto claro, que es la de hacer visible el proyecto del Padre. Y para eso fue enviado alguien, un profeta, que fue Juan el Bautista. Que Juan el Bautista dice, conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. Y si podemos ver en las Sagradas Escrituras, los primeros apóstoles que Jesús eligió eran discípulos del Bautista. Eran discípulos, Andrés, Simón, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista, sí. Y vamos a decir literalmente, Juan disuelve su comunidad. Este es de quien yo les hablaba. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no valgo yo, sino vamos a escucharlo a él. Y le sigue todo el mundo a él. Y Juan disuelve su comunidad literalmente. Y entonces Jesús elige a estos 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles, que eran ancianos, eran presbíteros, eran los que él le dio la encomienda de seguir la misión de manera inmediata, porque eran ancianos o sacerdotes, ¿verdad? Pero Jesús tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Muchos discípulos. Ahí mismo, qué bueno que usted menciona eso, padre, porque la Biblia enseña que había, la vida del Señor giraba en círculos de amistades. Y así nosotros también podemos aprender que nuestras amistades no pueden tener los mismos estrechez con nuestras vidas. Él tenía, el amigo más íntimo era el apóstol Juan. San Juan. Después iban 3 que fueron los que subieron con él a la gran tribulación, a la transfiguración, al monte de la transfiguración. Santiago, Pedro y Juan. Después los 12. Después habían 70 discípulos, que fueron los 70 que él envió a predicar de 2 en 2. Sí. Después habían 500 que él se le apareció después de resucitado, y después iba toda la multitud. Sí. O sea que habían círculos de amistades y de discípulos con el Señor. No Sí. todo el mundo tenía el mismo grado con él. Correcto, porque los 12 se distinguen de los demás discípulos porque eran apóstoles, llamados apóstoles. Apóstol significa enviado, enviado a una misión específica, no como la mayoría de la gente. A ellos les dio el poder de atar y desatar, a esos apóstoles. Y en San Mateo, en el capítulo 16, dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Por eso la Basílica de San Pedro está encima encima de la tumba de Pedro. Exacto. El altar está precisamente abajo, en el mismo centro, abajo, en lo que es las catacumbas, o esa parte ahí, está el altar donde está Pedro. Correcto. Padre, usted es de lo que comparte que Judas fue calumniado, que Judas no fue un traidor, que Judas decepcionó la confianza del grupo, y más del grupo de Cristo, que lo advirtió que Judas lo iba a traicionar. Yo soy de lo que comparto que el ser humano es débil por naturaleza, y en todo grupo hay personas que son muy leales y hay otras personas que son más flojas, que son más débiles. A Judas se cumplió esa parte para que se cumplieran las Sagradas Escrituras, dice, pero lo íntimo, ¿dónde está Judas? Si está en el infierno o está en el cielo, ningún ser humano lo puede determinar, porque eso solamente lo conoce la intimidad de Dios. Solo Dios conoce dónde está eso. Julia, a él le tocó esa parte, pero lo que podemos es hablar lo sociológico y lo religioso, pero más allá de ahí nosotros no tenemos ninguna autoridad para hablar. Aunque la vida de Judas nos da enseñanzas de que nosotros podemos aprender a que muchas veces nos sentimos frustrados porque alguno íntimo me abandona o me deja, me traiciona. Y la verdad es que Judas era el hombre que externamente tenía la forma más seria y responsable de los 12. Fíjense que él era el tesorero. O sea, él era el hombre de confianza al cual Exacto. se le podía poner en la mano el dinero. Por eso fue el tentado. Y entonces, cuando él es tentado y cae en la tentación, nos enseña eso a nosotros, a que dentro de nuestro entorno pueden haber personas incluso que nosotros decimos, ¿y cómo fue
si esa persona era una persona que no se veía que podía hacer eso. ¿Y cómo fue que cuando llegó a ser el ministro de tal sitio cometió tal error o hizo tal cosa? Entonces, nosotros tenemos que saber que somos débiles, como decía el la padre. grandeza de Jesús. Sí. Él sabía que Judas, que uno lo iba a traicionar, y él sabía que era Judas. Que era Judas. Sí, lo Pero los otros apóstoles que estaban cenando con él no sabían quién era. No, de hecho, nadie sospechó. Nadie sospechó. Nadie dijo, Y mira, ese, ¿sabes qué dijeron ellos? Soy yo. No. Entonces él preservó, porque él sabía la ira que se iba a desatar y Sí, también sí, la sí, debilidad que Y podía tener. Jesús no condenó a Judas. No. Judas se desesperó. Y el cargo de conciencia fue tan fuerte que lo llevó al suicidio. Al suicidio. ¿Verdad? Porque se ahorcó. Sí. O dice que fue reventado, que se tiró de un lugar que fue reventado. Pero el hecho fue que se quitó la vida. Pero el problema, Jesús no lo acusó. Jesús siempre primaba en él el perdón. Ni se conoce que ninguno de los 12 apóstoles lo señalaron. Eso, no se conoce. Los evangelios no recogen esa parte. Juan dice que muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas. Las que están escritas tienen una sola finalidad, que es la salvación. Y es una enseñanza religiosa, de vida. Y es un programa también de vida moral y de vida ética. Encontramos en los evangelios, todo lo encontramos. Lo que está escrito en los evangelios valen para la salvación, pero no se queda rodeando en parafernalia ni en otras cosas banales. Padre, y Jesús, en ese ambiente, yo le decía ahorita que se guardaban los alimentos, se reducía en una época y el pueblo de Belén, el pueblo de Judea y de Galilea pasaba hambre. Pasaban hambre. Todavía entonces, Belén sigue siendo muy pobre hoy. Muy pobre. Entonces vino Jesús y enseñó la multiplicación de los alimentos con la multiplicación de los panes, vino los peces. Exacto. Y todas esas cosas. ¿Cuál es el mensaje que a ustedes nos pueden difundir sobre eso? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios y nosotros creemos el Dios con nosotros, comparte la misma naturaleza del Padre. Entonces Jesús quiso y quiere de verdad que todos colaboremos en la formación y en los alimentos. Y es el papel que hace la iglesia y que hacen las distintas iglesias cristianas. También ir en manos del desvalido, del pobre, del sencillo, para hacer visible el proyecto de Jesús, que es la de compartir. Jesús se hace comida, Jesús se hace pan, Jesús se hace alimento para que todos tengamos vida. Y el mensaje realmente bíblico es de que todos tengamos vida. Y esa vida la encontramos solo a partir de Jesucristo, que es el camino, verdad y vida, como él mismo se autodefine en las Sagradas Escrituras. Correcto. Entonces, yo decía el 24 de diciembre que estábamos reunidos como familia para cenar. Yo decía, hoy estamos recordando aquel evento, el evento más extraordinario que ha sucedido a la humanidad, que es que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios que todo lo puede, vino a ocupar un cuerpo finito, un cuerpo limitado, un cuerpo que le da hambre, que le da sueño, que se cansa y que está limitado incluso por el espacio y el tiempo. Jesucristo como ser humano no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, no. Pero como Dios sí podía estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces se está conjugando, como decía el Padre, en él las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es que Jesucristo puede morir en una cruz representándonos a nosotros delante de Dios, ofreciendo ese sacrificio para remisión y perdón de nuestros pecados, pero también puede representarnos a nosotros delante de Dios y a Dios delante de nosotros. Correcto. ¿Cómo se estudia, Padre? La iglesia, mucha gente dice que la Iglesia Católica ha ido perdiendo terreno, espacio, hay menos vocación, qué sé yo, ya no hay tantos sacerdotes, tantos jóvenes que quieren ser sacerdotes, ni monjas. ¿Cómo usted evalúa eso? Usted que está dentro fíjate, el siglo XXI, hoy se habla de la globalización, de que ya no hay fronteras, hay muchas formas en que divertirse, muchas facilidades, hoy ya todo el mundo estudia con mucha facilidad.
y hay muchas cosas en que entretenerse y en que formarse. Entonces, las vocaciones que surgen hoy son muy auténticas, porque habiendo tanta posibilidad de yo ser esto o aquello, que yo decido ser sacerdote, indudablemente que sí, que las vocaciones sacerdotales han bajado y la vida religiosa han bajado. Pero en la parte inicial de la Edad Media, siglo VII, siglo VIII, también hubo una crisis también vocacional. Y aunque ahora están surgiendo menos vocaciones, todavía no se siente la crisis, porque hay un clero que es joven y mucha gente predicando y siendo testigos del amor de Dios. Ha bajado mucho. También yo creo que se ha perdido en parte una especie de liderazgo, ¿verdad? Nosotros mismos. En la iglesia. Yo mismo soy parte sí, porque a veces uno se acomoda, no quiere salir del confort o las responsabilidades, y indudablemente que sí. Usted ha dicho algo importante. Disculpa, Sí. Licho, déjame aportar algo ahí también. La misma sociedad ha ido desvirtuándose, porque esa vida familiar que conllevábamos nosotros hace 20, 30, 40, 50 años atrás, donde la familia era el núcleo de la sociedad, sí. Los jóvenes eran criados y educados y dirigidos por sus padres. Correcto. Iban a la iglesia, sí. Todos los domingos, por lo menos, la familia completa. Ya eso prácticamente no se está viendo, y eso está afectando también a la vocación, como dice el padre. O sea que esa vida familiar que se ha desvirtuado también está afectando en eso. Padre, porque hay un bombardeo hoy en contra de la familia, lo que decía, ahogando. Sí. Si se destruye la familia, se destruye todo, porque es la primera célula social donde los muchachos aprenden a discutir, donde aprenden a compartir y donde aprenden a hacer vida social. Es en la familia. Seguro. Correcto. Se dice, padre, que la iglesia, se dice no, a través de los siglos, 2 siglos, se ha demostrado que la iglesia juega un rol trascendental en la fortaleza de esa familia, en la multiplicación de esa vocación, en la ampliación de esa prédica cristiana. Pero eso también tiene mucho que ver con el liderazgo que usted habló ahorita, y es un liderazgo que yo personalmente lo divido en dos. Hay un liderazgo en la iglesia que es ejercido entre los predicadores de la iglesia, los pastores, los obispos, los sacerdotes. Correcto. Ese es un liderazgo que me dicen que hay demasiado interés, que ahí no es fácil. Es como la dirección de un partido político, que cada quien quiere turnar al otro. Segundo, hay un liderazgo que era el que usted ejercía, por el que yo soy su amigo, que es el que se comunica con la gente, que usted iba a la casa de la gente, que usted va al sector, que usted estimula a la gente, que usted se preocupa cuando no había luz, cuando no había agua. Por supuesto. Porque ese era el bienestar que la gente quería, pero la iglesia tenía que hacerle ver que le preocupaba eso. No, y lo sigue haciendo en parte. Eso es lo que yo creo que... Y lo sigue haciendo. Porque yo no lo veo tanto. Sí, quizás no lo ve, pero lo sigue haciendo. Pero ha bajado un poquito más. Ese liderazgo, bueno, tú hablaste ahorita del Papa Francisco, que tiene un liderazgo a nivel del mundo, porque es un hombre que ha salido como del entorno y se ha abierto al mundo. Y es un ejemplo para todo el mundo. Tenemos a los obispos, ¿verdad? A nivel que son nuestros hermanos mayores. Tenemos a los sacerdotes, los diáconos. Pero yo creo que el liderazgo que hablamos de que se ha perdido, no solamente de obispo y de sacerdote, sino de la vida cristiana. Porque cuando hablábamos ahorita de que se populariza el cristianismo, cada cristiano, por ser bautizado, es testigo y debe de ser testigo de Cristo. Y eso es lo que se ha perdido en parte. No solamente de la cabeza. Ser testigo de Cristo quiere decir llevar una vida como Cristo, muy cercana a Él. Y también compartir con otras personas. Exacto. El testimonio, la fe, la esperanza, el amor y todas esas cosas. Ser inspiración de Cristo, de inspirar, porque el hecho de ser bautizado es asumir una vida como la de Cristo. Y por eso lo llamamos cristiano, porque asumimos el estilo y la vida de Cristo. Entonces, quien quiere saber quién es Cristo, lea los evangelios y entonces trata de imitar sus virtudes, ¿verdad? Que es posible hacerlo, porque Él mismo lo dice, que somos capaces de hacer lo mismo o aún cosas mayores que Él nos dice. Pero hay un problema. Si usted va a bautizar a un niño, el padre lo va a bautizar por simplemente cumplir una rutina y no le enseña a ese niño que tiene que ir a la iglesia, que tiene que aprender
de esa prédica cristiana. Ahí entra el papel que hablaba el Luis Ogando, la familia. Hoy en la educación, tenemos la educación, pero están los padres, hoy no se educa sin padre y madre. Entonces, están en la escuela los niños, pero para hacer la tarea... Pero también la escuela también tiene esa debilidad. Exacto, también tiene esa debilidad. Ahora se han inventado algo que para la época que estamos viviendo quizás es muy bueno, que es la estándar extendida. Pero eso está generando que los muchachos tienen más tiempo fuera de la casa, por lo tanto menos tiempo en contacto con la familia. Sin embargo, para que estén en la casa o con un padre y una madre también fuera de la familia por su dedicación y trabajo, porque ahora trabajan ambos padres, que es también algo de lo que está afectando, mejor que tengan una escuela en tanda extendida. Exacto, porque eso es correcto. Sígame diciendo entonces, padre, de ese vacío que se pero también ese liderazgo de la iglesia, ese liderazgo que ha ido perdiendo. Hablábamos también de la globalización, solamente como mencionado, pero señores, hoy el internet, hoy la computadora, hoy preferimos a veces jugar con el Nintendo, ¿verdad? Con juegos electrónicos. Y a veces, aunque estemos en la casa y esté papá, mamá ahí, pero no está en la habitación, otro está allí. No. El rol de la familia tiene que seguir haciendo su papel para decir, mira, es tiempo de compartir. Ahora es Navidad. No es tiempo de jugar con el Nintendo, es tiempo de compartir, tiempo de cenar juntos. Esa parte de la que se ha ido perdiendo y eso se va reflejando paulatinamente en la sociedad. El individualismo. Y se ve esa falta de liderazgo por el individualismo que ha crecido mucho. La iglesia, padre, en su estructura de mando, qué sé yo también veo que eso se está democratizando, porque vemos un cura latinoamericano que antes tenía que ser romano, o español, europeo, español y cosas así. Y aquí también está surgiendo un liderazgo. Yo veo obispos que antes no eran tan fáciles de ver. Exacto, hasta el año 1980 nuestro seminario era dirigido por religiosos, sí, o sea, por congregaciones, los jesuitas, y a partir de ahí sí ha habido un florecimiento, porque ellos hicieron su trabajo y como que soltaron la antorcha a la vida diocesana, que somos nosotros aquí. Y ahora todos los obispos de nuestro pueblo dominicano son dominicanos y son nativos de aquí, ¿verdad? Correcto. Padre, nuestro país tiene un gran tiempo, que tenía 40 años, yo creo, con un cardenal. Hemos tenido dos. Exacto. Se siente la ausencia de tener la figura del cardenal, no uno en específico, sino que haya un cardenal aquí. Es que un cardenal no se hace porque lo corresponda. Yo creo que aquí vamos a durar muchos años para ver otro cardenal. Ajá. Sí, Vera solamente hemos tenido dos. Octavio Veras y López Rodríguez. Pero López Rodríguez, el acontecimiento que lo hace ser cardenal es para celebrar los 500 años de la evangelización. Okay. Un acontecimiento grande de esa magnitud. Que el Papa tenía que resaltar. Sí, no lo hicieron cardenal porque se murió el otro cardenal, sino por una coyuntura especial. Correcto. Yo creo que vamos a durar muchos años para aquí ver otro cardenal. Padre, un último mensaje. En el mundo entero solamente como 215 o 220. Sí, eso en el mundo es el entero. equipo del Papa. Exacto. Padre, deme un mensaje final para la población ya en estas fiestas de Navidad. Bueno, estamos en fiesta de Navidad y por supuesto viene el año 2023. Yo le auguro éxito en todos sus planes, en todos sus proyectos. Trabajemos, eduquemos, ¿verdad? Y hagamos las cosas bien correctas, ser inspiración de Jesucristo y ser hombre de bien, hombre y mujer de bien, porque la mala vida nos lleva al suplicio, nos lleva a la condenación. Ser hombre de bien, hombre de la palabra, de honestidad, nos lleva también a ser inspiración de los demás. Por eso, en el año 2023, que ya se está acercando, yo quiero que todos ustedes sean unas personas buenas y que este año nos traiga vida, nos traiga salud y nos traiga un bienestar. Pero sobre todo que motivemos a los demás para que sigamos echando nuestro pueblo hacia adelante, que lo necesitamos todos. La opinión suya es importante para nosotros aumentar nuestra esperanza y nuestra fe. ¿Usted cómo ve que podría venir para nuestro país el 2023? Yo creo que se están sentando bases importantes a nivel de la sociedad y yo creo que hay también un deseo de tener una mejor sociedad, un mejor país en el área de la
comunicación, en el área también del transporte, en la educación. Hay muchos retos y que yo veo que se están enfrentando. Toda la sociedad y también el gobierno, el Estado también, todo, yo creo que tenemos los mejores deseos de echar este país para adelante. Y vamos creciendo, y vamos por buen camino en ese sentido. Hay muchas cosas negativas que tenemos que verlas, no todo se soluciona, pero yo veo muy buenas expectativas a nivel de la sociedad, a nivel del Estado, y yo creo que tenemos que dar la mano. Tú eres Estado, yo soy Estado, y queremos echar este país hacia adelante. Correcto, tenemos que echar hacia adelante. Señores, hemos tenido para mí un manjar de programas. Casi no le gusta ir a los programas, pero yo lo descubrí en un espacio de la iglesia y yo dije, ese va para Periodismo y Sociedad. Hemos tenido al padre Cecilio de los Santos. Yo le digo el padre, pero es un sacerdote íntegro, un sacerdote con grandes responsabilidades en la iglesia. Ya les decía que es el vicerrector del Seminario Santo Tomás de Aquino y que tiene ya años en la parte de la academia, de la formación, de la guía para los nuevos pastores, pero también él ha sido un pastor de ovejas en los sectores que realmente necesitamos comprender la palabra de Dios, y él la llevaba casa por casa. Yo me siento orgulloso, me siento premiado con su presencia aquí. Así que gracias, Padre. Gracias, Licio, por la invitación, y gracias a ustedes por este momento tan especial. Dios les bendiga, les quiero mucho y nos comunicamos en la oración. Gracias a Jesús por su participación en esa parte. Señores, nos veremos mañana con otro programa interesante también, con un tema interesante como el de hoy. No tanto, pero será interesante. Gracias y hasta mañana si Dios quiere.